En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan esta semana. Es una alegría, como siempre, reunirnos por aquí y conversar. Mi amigo Ervin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi estimado pastor. Gracias a Dios, esta semana pues todo bastante bien. Qué bueno. Te saludo igualmente. Igualmente, muchas gracias. Y entramos a un tema interesante. Hemos tenido una serie bastante interesante en los últimos programas sobre el abuso. Y hoy vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Que por ahí también podría ser alguna creencia que anda en el aire, ¿verdad? Uh-huh. El tema de hoy es el abuso y las adicciones. Muy interesante vinculación. Uh-huh. Y muy fuerte, porque a raíz de lo que hemos compartido hasta el momento, ¿verdad? Si el problema esencial de un abusador es su manera de pensar y no su estado emocional, uh-huh, pues entonces el consumo irresponsable de alcohol o de drogas es otro de los privilegios que el hombre abusivo piensa que tiene derechos, uh-huh, ¿verdad? Y va a atribuir, digamos, esta acción como una excusa para sus problemas emocionales de su niñez, sus presiones cotidianas, etc. O sea, uh-huh, piensa que el alcohol es una vía para uh-huh, poder descargar sus emociones, uh-huh, es lo que quiero decir. Uh-huh. Correcto. Y qué interesante ahora que usaba la palabra privilegio, ¿verdad? Es otro de los privilegios que el hombre abusivo piensa que tiene. Ajá. Ahora, dos cosas. Uno, socialmente se considera así. Es Claro. normal que el hombre tenga un hombre que sea un alcohólico. Uh-huh. Pero qué mal se ve, y hablo sarcásticamente, imitando la voz de la sociedad, qué mal se ve una mujer ingiriendo alcohol. Claro. Entonces claro. hay un doble discurso por ahí. Claro. Y lo segundo, que es el punto que estamos hablando, es que la mayoría de los abusadores no son adictos. Y eso es un punto importante. Es interesante. Recordando el tema, ¿verdad? Que uh-huh, es el abuso y las adicciones. Uh-huh, correcto. Sí, es importante y no son datos que nos los estamos inventando, es decir, son datos que los tomamos uh-huh, acerca de estadísticas, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría de abusadores no son adictos, claro. Uh-huh. Ahora, el maltrato y la adicción son dos problemas distintos, ¿bien? Y que requieren, por supuesto, al ser problemas distintos, soluciones distintos. Claro. Entonces, podemos decir que el abuso no es una adicción. Muy bien, y aquí entra una palabra muy importante, es una decisión de maltratar. Uh-huh. El alcohol no cambia el sistema de valores fundamental de una persona. Claro, claro. Bueno, las adicciones, ¿verdad? Con lo que nos estás hablando acá, no provocan el abuso de la pareja. Uh-huh. Es importante, porque es que, de verdad, yo inclusive siempre he crecido con este pensamiento. Uh-huh. Uh-huh. La persona abusa o maltrata porque es alcohólico, uh-huh, abusa o maltrata porque es drogadicto, ¿verdad? Correcto. Y además, la recuperación de una adicción no va a curar el abuso. Exacto. O sea, son loables los esfuerzos uh-huh, que una persona va a tener para recuperarse de una adicción a través de las diferentes alternativas que podría tener, ¿no? Uh-huh. Que se le puede presentar. Uh-huh. Pero por eso es que es importante que estás diciendo que una cosa es el problema de su adicción y otra cosa es el problema de su mentalidad abusiva. Uh-huh. Porque una persona sobria continúa con su mente abusadora uh-huh, y correcto, continúa abusando verbal, emocional, física, uh-huh, patrimonialmente a otra persona, uh-huh, sin necesidad que haya una sustancia que le esté comprometiendo sus facultades, uh-huh, digamos, integrales, ¿no? Claro, sí es importante, creo que destaquemos de que las adicciones al alcohol o a las drogas pueden ser un disparador de la violencia, como Ajá. son otras circunstancias. Es probable que un hombre abusador, cuando esté alcoholizado o esté drogado, Claro. se potencie Uh-huh. o se dispare el abuso. Claro, Ahora, claro. también hay disparadores que no son adictivos. Uh-huh. Y conocemos, por ejemplo, en nuestro país, en Costa Rica, cuando hay partidos de fútbol uh-huh. importantes, sea de la selección o de los clubes, Uh-huh. se ha demostrado estadísticamente de que hay más denuncias de violencia doméstica, Claro. porque el partido, el fútbol o un deporte, fue un disparador de la violencia en ciertos hombres. Contribuye Contribuye. para intensificar la crueldad y el maltrato.
Correcto. Así como el alcohol también lo puede hacer. Exacto. Este tema es muy importante, Sí. de hecho, porque si nosotros empezamos a desenmascarar, que es lo que resulta de esos podcasts, cuál es la estrategia de la mente abusadora que trata de esconderse por cosas, da a entender el abusador que mientras no hayan partidos de fútbol, ¿verdad? No hay un maltrato, pero la víctima está en maltrato siempre. Lo que pasa es que el partido de fútbol, etcétera, va a contribuir a intensificar y a mantener el abuso. Inclusive, cuando una persona está alcoholizada o drogada, la crueldad del abuso va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque se desinhibe la persona de aquellos, digamos, diques pequeñitos en los cuales posiblemente todavía conserva una mente abusadora, el decir, muy bien, yo no voy a llegar al punto, por ejemplo, de tomar un cuchillo y atacarla de esta manera. Es decir, en medio de su mente abusadora hay un cierto dique allí, pero bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Se intensifica las intenciones de maltrato y pues fuera de toda norma, ¿verdad? De valores. Correcto. Sí, creo que esa es una palabra muy acertada que es desinhibir la conducta, pero igual el pensamiento está alcoholizado o no está alcoholizado, el pensamiento abusador está. Claro. Ahora, por otro lado, y se ha demostrado científicamente que la conexión biológica entre el alcohol con la conducta violenta, bien, no existe, es decir, no se ha demostrado esta conexión, quiero decir, más bien el alcohol es un sedante. Sí, exacto. Bien, exacto. Bien, se ha demostrado que otros elementos sí, ¿verdad? Como el crack, sí generan conductas violentas, pero no el alcohol en este caso. Sí, o los esteroides anabólicos, ¿verdad? Correcto. Que es las hormonas sintéticas, ¿verdad? De testosterona. Correcto. Y sí, eso se demuestra. Por ejemplo, deportistas que tienen altos consumos ilegales, ¿verdad? De estos anabólicos, de estos esteroides anabólicos, sí se demuestra científicamente que su conducta agresiva pues sube. Claro. Pero por ejemplo la ingesta, vamos a decir, del alcohol o la marihuana, son ingestas más bien sedantes en la persona. Ahora, el problema es cuando es un abusador quien se alcoholiza. Ese es el punto. Exactamente. Y como estamos hablando de excusas, entonces la excusa es porque estaba alcoholizado. Claro. Porque puede ser posible que un no abusador se alcoholice y justamente pues no maltrata. ¿Por qué? Correcto. Porque no está en su sistema de valores maltratar a la persona. Yo conozco muchísimos familiares y personas cercanas que más bien se identifican con lo que le llaman un alcohol pasivo o un alcohol sin problemas o no sé cómo le llaman culturalmente, correcto. ¿verdad? Y luego un alcohol pleitero. Ajá. Pero es que son mitos culturales. Claro. Sí. O sea, el pleitero es pleitero con o sin alcohol. Claro. ¿Verdad? Porque piensa que nadie le puede, por ejemplo, llevar la contraria, que todo tiene que ser según sus normas, etcétera. Entonces, el problema es cuando se alcoholiza un abusador. Ese es el problema. Ese es el problema. Y justificar la conducta violenta porque es alcohólico. O sea, decir, como hemos hablado en otros programas, el problema del abusador es el alcohol. Si tan solo dejara tomar alcohol, dejaría de ser abusador. No es así. Porque es un problema del pensamiento. Correcto. Bien, que se va a reproducir con acciones. Claro. Sí. Ahora, podríamos encontrar algunas similitudes, por supuesto, básicas entre el abuso a la pareja y las adicciones. Exacto. Es importante esas similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, la tolerancia. A ver, ¿por qué? Porque es una relación entre el abuso de la pareja y las adicciones. Porque el alcohólico, sabemos que por la tolerancia al alcohol en su cuerpo, cada vez va a necesitar más cantidad de alcohol, ¿verdad? Para que surta el mismo efecto, ¿verdad? Inclusive con las drogas. Evidentemente, el cuerpo va tolerando esa sustancia, va haciendo, vamos a ver, va haciendo más conexiones sinápticas, si nos queremos ser más técnicos, ¿verdad? Porque necesita esa misma intensidad cada vez más y cada vez más. Bueno, el concepto de tolerancia también se aplica en el maltrato. Es decir, los abusos van a ser cada vez más intensos. ¿Por qué? Porque habrá menos sentimientos de culpa y empatía cuando se permite que el maltrato esté dentro del seno de la familia. Por eso es que hablamos en el programa anterior la necesidad de la separación inmediata de la actitud de abuso. No esperando que algún día cambie. Claro. Hay que tomar medidas ya.
Porque entre más tiempo suceda, menos empático va a ser el abusador y por consiguiente la intensidad del abuso va a ser mayor. Se va endureciendo muchísimo más. Ajá. Otra característica podría ser la intensificación del consumo. Bien, el adicto al intensificar el consumo cae en depresión por enfrentarse a la realidad de la vida, las consecuencias que esta adicción le trae o le provoca. Ahora, esta depresión le lleva a consumir como una falsa vía de escape. O sea, es un ciclo nocivo donde la adicción le lleva a la depresión y la depresión a la adicción y la adicción, o sea, es un círculo, ¿verdad? En el alcohólico. En el alcohólico, claro, correcto. Sí, interesante. En el abusador también intensifica la frecuencia y el nivel de los maltratos, porque el abusador se frustra por los efectos de su propio abuso. Correcto. O sea, un abusador no termina feliz, alegre después de un abuso. En su mente hay esos conflictos entre su estructura de pensamiento y lo racional que acaba de pasar. Sí. Es decir, el abusador ve a su pareja, a la víctima, la ve golpeada, lastimada, quizás sangrando, y no siente un placer satisfactorio. Van a haber sentimientos e ideas de frustración que se tensan con su sistema de valores errados. Claro. Y por otro lado, fíjate qué interesante. Digamos, vos acabas de decir, el abusador se frustra por los efectos de su propio abuso. Mira, un abusador que constantemente está abusando de una víctima va a comprometer las facultades de la misma víctima. Es decir, la víctima, por estar en un estado alerta emocional, va a empezar, y luego con muchísimo amor y respeto, va a inutilizarse en algunas funciones, ¿verdad? O por lo menos va a caer en depresión, llamémoslo así, su apetito sexual va a bajar. Correcto. Entonces, resulta ser que esos efectos que el mismo el abusador produce va a frustrarlos, va a frustrarse, va a ver que la víctima no responde, no hace las cosas bien, pero es consecuencia de lo que el mismo abusador está haciendo, ¿verdad? Es decir, primero él genera la condición de la víctima y luego se frustra que la víctima sea lenta, que no piense, que se descuide, que no me busque sexualmente, que no me complazca, que no me haga caso, entre comillas, pero es por el terror que la víctima siente. Claro. ¿Ves? Entonces es esa cuestión de frustrarse de sus mismos actos abusivos. Correcto. Qué complicado. Es muy complicado y es igual que una adicción. La adicción lleva a la frustración a la adicción, e igualmente sucede dentro de un ciclo de violencia, donde la violencia lleva a la víctima a un estado de modo supervivencia, y esto frustra al abusador y vuelve a abusar y se repite el ciclo. Por eso hay que salir, no esperar a ver qué pasa. Exactamente, correcto. Identificarlo. Cuando se identifica, cuando la iglesia abre espacios para hablar acerca del abuso, que es importante, ¿verdad? Porque hay un mito pensar que la víctima no quiere hablar de sus problemas. Eso no es así. La víctima quiere hablar de sus problemas. Pero no encuentra un lugar seguro para hacerlo. Así es. Ese es el punto. La iglesia, hay un libro que leía sobre violencia doméstica, el autor decía, la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar, para una víctima de violencia doméstica. Correcto. Así es. Y bueno, y en otros casos, como decías, ¿verdad? Basta un poco de ingesta de alcohol en un alcohólico, pues para que el adicto se embriague. Eso también es el otro extremo, ¿verdad? Ahora, en la conducta abusiva, buscando esa relación, va a bastar, como vos has mencionado antes, con una actitud de intimidación cualquiera, que en un contexto social nadie va a notar. Una vuelta de ojos, un gesto, que ya la víctima con eso le estés diciendo, mira, cállate, o no estés diciendo lo que estás diciendo, o no me interrumpas mientras yo estoy hablando. Exacto. Pero con solo una mirada, ¿verdad? Ya basta para crear en ella, si es una mujer la víctima, pues un estado de control, ¿verdad? Un estado de coerción impresionante, ¿verdad? Un estado emocional alterado. Por eso es que las víctimas, estén donde estén, sean dentro de su hogar o fuera de su hogar, pasan en un estado emocional alerta. Y eso les compromete todas las funciones ejecutivas de la persona. Siempre pasan, y por eso son los problemas de hipertensión, por ejemplo.
entre correcto. otras causas, ¿verdad? Sí. Depresión, ansiedad, etcétera. Pero porque pasan siempre en estado de alerta. Sí. En sociedad o en intimidad. Lo mismo. Es muy interesante esta dinámica que se da, interesante analizarla, pero peligrosa para quienes viven en esta realidad. Sí. Otra similitud también entre la adicción y el abuso pasa por la negación, la minimización y la culpabilización. Ajá. Tanto los adictos como los abusadores comparten el autoconvencimiento de que no tienen un problema. Correcto, ¿bien? correcto. Y trasladan, que es una parte muy complicada, trasladan la responsabilidad de sus acciones a sus influencias negativas del pasado. Claro. Es decir, yo me digo, yo soy una víctima, sí, yo no tengo el problema, no es tan grave o es culpa de otro, bien, y me quito la responsabilidad, lo cual es un error y no debe ser comprendido de esa manera. Así es, así es. Bueno, esas son las similitudes. Ahora, hablando de diferencias, ¿verdad? Entre el abuso de la pareja y las adicciones, podríamos aquí comentar algunas diferencias, ¿verdad? Y podría iniciar pensando que el abuso de sustancias es autodestructivo, Ajá. definitivamente, ¿verdad? Y la vida del adicto está cada vez más fuera de control hasta que toca fondo. O sea, cuando tocan fondo es cuando los adictos dicen ya no más, ¿verdad? Ya. Bueno, esa expresión habla por sí misma, tocar fondo. Bueno, Claro. estamos hablando de diferencias. Ahora, esto mismo pasa en el abusador. Por eso es que estamos hablando de diferencias. El adicto, por tocar fondo o por una, digamos, por una consecuencia del alcohol, drogas, ¿qué va a perder? Claro. Trabajo, relaciones personales, prestigio, eclesial, social, etcétera. Ok, a diferencia del abusador. Claro. El abusador no toca fondo. Ese es el problema. Es destructivo para las demás personas. Claro, no para el mismo. No para el mismo. Y un abusador, en toda su dinámica de maltrato, va a conservar su trabajo, no le va a afectar. Su estatus social, su estatus eclesial, etc. Es más, si pierden intimidad con la pareja o desvalorizan el valor de la intimidad o se satisfacen con otras relaciones. Y vemos a los tipos jugando fútbol con los compas, ¿verdad? Acercándose mucho a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos. Y entonces esa necesidad de intimidad se sustituye por otras figuras. Entonces no necesito la intimidad relacional con la pareja. Claro. Pues por eso te digo que es una diferencia allí entre el abusador no va a tocar fondo. Por supuesto, y inclusive pensaba mientras hablabas sobre el concepto del orgullo, del ego de la persona. Cómo eleva su ego al mantener estas relaciones y una dinámica normal, pero en casa hay abuso y se tiene maltratada a la víctima, ¿verdad? Así es. Otra diferencia para contemplar es la duración de la recompensa. Es decir, un adicto se siente bien por un periodo corto de tiempo. ¿Okay? Ahora, luego esto le van a provocar altas tensiones emocionales. Viene toda la ansiedad, el deseo de consumir más otra vez. Bien. Un victimario puede, llamémosle, y con grandes comillas, disfrutar de las ventajas de sus abusos por muchos años. Claro, ¿bien? claro. Se hace muy difícil que un abusador cambie intentando ver el daño que él mismo se hace, bien, al abusar. El cambio se logra cuando se le presiona para que se preocupe por el daño que hace, no a él mismo, sino a los demás. Entonces, hay una diferencia interesante entre estos dos temas de las adicciones y el abuso. Y te voy a poner un ejemplo cotidiano. Digamos que la familia dice, bueno, los miércoles lava los platos papá, por ejemplo. Ahí en algún momento de buenas, ¿verdad? El abusador, vamos a hacer un plan aquí para que todos colaboren. Ok. De repente la mente abusadora un miércoles, ¿verdad? Viene uno de los hijos y le dice, papá, vos se toca lavar los platos. Ok. La mente abusadora piensa que tiene privilegios porque ese día hay un partido, hay una actividad, y hace un burumbum ahí, cuestionando que nadie me da órdenes, que etcétera, poniéndose como víctima. Ok, la pregunta es, ¿y este niño o niña va a ser altamente afectado por la reacción de la figura victimaria? La pregunta es, ¿la otra semana alguien osará recordarle que tiene que lavar los platos? Probablemente que no. Entonces es una gran ventaja en el tiempo ser un abusador. Porque entonces nadie me va a reclamar nada. Porque recuerden que una vez que me reclamaron algo, el problema que pasó. Entonces, ¿qué privilegios es ser un abusador? Claro, por supuesto.
En una buena maravilla. En buena... O sea, irónicamente. Irónicamente ¿verdad? hablando, Claro, por supuesto. para el abusador. Claro, es un buen negocio. Es que es un buen negocio, no para los, por supuesto, para los demás. Correcto. ¿Verdad? Sí, obviamente siempre va a tener, como se dice, esa carta disponible para apelar cuando se le antoje simplemente no hacerlo. Exacto. Diferente de las víctimas. Ujú. Es tu responsabilidad, ese fue el acuerdo y va a imponer su criterio en otros momentos, ¿verdad? Cuando él mismo se escapa de esas condiciones que se han establecido. Bueno, y otro punto es que, otra diferencia, ¿verdad? Es que el maltrato es promovido en la sociedad. Es diferente en las campañas publicitarias donde se restringe la publicidad, aparentemente, ¿verdad? Pero claro, por lo menos hay una iniciativa, ¿verdad? De la ley, porque no de las empresas, ¿verdad? Sino de la ley para frenar la venta de cigarrillos, la venta de alcohol para menores de edad, etcétera, 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 ¿no? No fumar en lugares públicos. Ahí ponemos muchos... Lo que pasa es que la sociedad, aunque no explícitamente, ¿verdad? Va a decir, bueno, estamos en contra del maltrato. Oye, pero ¿qué se produce? Que vemos nosotros en series, que vemos nosotros en películas, que vemos nosotros en el macho man, ¿verdad? O sea, el prestigio social del macho man. Entonces, es una manera solapada de doble moral de la sociedad donde se promueve una masculinidad abusiva, ¿verdad? Totalmente. Y esa es la diferencia, pienso yo. Mi esposa, y desde que estamos en estos ministerios, es muy observadora y me hacía un comentario en cuanto a lo que estamos viendo en la televisión. Estamos viendo un partido, yo estaba viendo el partido, ella me acompañaba, ¿verdad? Pero digo estamos porque estaba al lado mío, estamos juntos viendo el partido, ¿verdad? Y en el fútbol costarricense hay un gran debate sobre la permitir vender bebidas alcohólicas en los estadios. Vender bebidas alcohólicas. O sea, están procurando que se permitan vender. Que se permita. Claro, vender. que se permita. Hoy no se permite, ¿verdad? Como vos decías, se restringe. Entonces no se permite y quieren permitir que el alcohol se venda, una cerveza, etcétera, en los estadios, que es común en los países del mundo. Que es un gran debate. Sí, sí. En un partido de fútbol, mi esposa me hacía ver algo que yo no había notado. Me dice, ¿por qué razón al medio tiempo, cuando cambian escenas, lo único que enfocan son mujeres? O sea, el enfoque de las cámaras cuando va al medio tiempo, cuando enfoca al público, no es usual y hagamos ese ejercicio, contemos cuánta cantidad de, vamos a decir, voy a usar una expresión, mujeres bonitas, enfocan desde que va bajando las gradas y la siguen por cierto recorrido. Bien, es lo que estás diciendo. La sociedad no promueve la venta del alcohol. Claro. No quieren permitir que cervezas sean vendidas en un estadio. Muy bien. Pero las cámaras y la intención televisiva, entiendo, sí. ¿Cuál es? Vean a la muchacha tan bonita que está bajando desde la última grada hasta abajo y si pueden hacer varias tomas mejor. Claro, hagamos ese ejercicio. Es lo que estás diciendo. Pero supongo que le enfocan el pelo, ¿no? Y no digamos, necesariamente. las cejas. No necesariamente. No necesariamente. Listo. ¿A qué apuntamos? Se estimula una falsa masculinidad. La sociedad lo estimula. Se estimula la pornografía, publicidad, videos musicales donde la mujer se le cosifica como objeto de deseo. Totalmente. Y déjame decir algo, cuando estábamos preparando este podcast, estaba leyendo un poco, me puse voy a ver la letra de una canción de reggaetón. Me metí y yo... Buen género escogiste, mi hermano. No, es que justamente para lo que estamos hablando. Sí. No, y me puse a leer, yo dije, o sea, tenemos que hacer un podcast definitivamente de una de esas canciones, porque la canción que busqué está entre las mejores, el cantante entre los que tienen más rating, la canción más popular de lo que suena en América Latina. Yo decía, esto es una aberración. Sí, tendremos que hacer como unos 1000 podcasts, mi hermano, para poder analizar todas las letras. Por amor al gusto y al oído, hagamos uno. Qué barbaridad. Sí, Por amor a la pasión de la música. Pero entiendo perfectamente dónde estás dirigiendo la idea de esta reflexión. Sí, fantástico. Es muy complicado, a diferencia del alcohol que se prohíbe, la violencia se tolera. Y me encanta tu dirección porque estás apuntando a la cosificación, despersonalización de la mujer, verla como un objeto, apoyando, como dijiste, el objetivo de la pornografía, donde a la mujer se le
hipersensibiliza, ¿verdad? Donde la mujer es digamos, un recurso para el placer masculino. Es un objeto sexual. Sí, y si es maltratada, ella lo está disfrutando, totalmente. ¿Verdad? Absolutamente. ¿Sí? Imagínate ese material que ahora es explícito para cualquier niño, desde un aparato celular, desde un adolescente. Imagínate el modelaje de masculinidad distorsionado con el que van a crecer y la distorsión acerca de la mujer como diseño de Dios en igual semejanza o sea, no, por eso te digo, es un tema de otro podcast. Absolutamente, porque van creciendo con esos modelos que no solamente la música lo promueve, sí, sino que también la sociedad sigue vendiendo esos conceptos. Y las redes sociales ni que se diga. Claro. Entonces estamos rodeados, ¿verdad?, por una serie de estas ventas de estos conceptos totalmente errados y falsos. Y esa sociedad, miren, estos pregoneros de esa falsa masculinidad y son segundos para que se agoten las entradas en los conciertos. Correcto. Exactamente. Bueno, mejor continuemos con el punto, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué hacer, mi hermano? ¿Qué hacer? Bueno, ¿verdad? Primeramente sería fantástico, ¿verdad?, que Dios actuara en cada pecador por medio de una teofanía, o sea, una manifestación humana visible, audible, ¿verdad? Pero el Señor ha decidido, pues, que sea por medio de la influencia y testimonio de un discípulo, ¿bien? Una figura reparadora. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. También el versículo 13 dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. En primer lugar, empezar por nosotros mismos en esa transformación del corazón y de la mente. Dice el Salmo 4:6, ¿verdad? En esta dirección que estás llevando. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Lindísimo, ¿verdad? Maravilloso. Y no es asumir, ¿verdad?, la función regeneradora del Espíritu Santo, que es propio, por supuesto, de Dios, del ser de Dios, sino persuadir mediante la argumentación bíblica y el testimonio de vida, que es muy importante, ¿verdad?, que no se pueden separar, lo que Cristo puede y está haciendo en aquel que reconoce su condición y se deja transformar. Yo creo que la iglesia, el pueblo de Dios, somos esa visión ante la sociedad de lo que Dios puede hacer a través de la regeneración y lo que está haciendo a través de la renovación. Familias donde Dios ha impactado y ha actuado. Y esos son los modelos. Me encantó esta como empezaste, ¿verdad? Que sería fantástico que viviéramos una teofanía, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta al ser humano en forma visible o audible. Sería fantástico que con cada pecador fuera así. Claro. Pero es por medio del testimonio de lo que Dios está haciendo en corazones, ¿verdad? Y en vidas y en sistemas familiares. Y es muy alentador porque ese modelo, o sea, vamos a ver, si fuera lo ideal de una manifestación humana del Señor a nosotros, pues sería ideal. Sin embargo, el Señor ha dejado o ha abierto la puerta para que muchas personas abusadoras vean que hay otros pares, otras personas que ya fueron transformadas, ya fueron santificadas, de este abuso o de alguna otra manifestación del pecado, y que es posible, que es viable una transformación del pensamiento. O sea, el Señor nos ha comisionado a hacer esos, no modelos por nuestra perfección, porque eso es imposible, sino modelos por lo que Él opera en las personas que así se dispone. Correcto, sí. Y bueno, y es que el pecado crece en la oscuridad, ¿verdad? Y para recibir ayuda debemos sacar el problema a la luz. Correcto. Y además de sacarle el problema a la luz, diría que debemos atraer a otros, atraer con nuestro testimonio acerca de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Correcto. O sea, cuando la iglesia atraiga al pecador, no es solamente que la iglesia vaya hacia el pecador, sino que sea esa luz de atracción también. Que una iglesia se deje ver la operación del Espíritu Santo. Entonces, es una función de atracción. No solamente vamos, sino atraigamos con nuestro testimonio. De acuerdo. Muy enfático lo que dijiste. Atraer con el testimonio. Hay atracciones, pues, que no son efectivas y no son correctas. Buenas luces en el escenario, buen equipo de audio, buen show. ¿verdad? Exactamente, toda esa onda. Esa no es la atracción que buscamos. Es una atracción genuina
que como vos bien lo decías, es una transformación. Ya Dios hizo esto en mí. Ve mi pasado, veme cómo soy, no soy yo. Es lo que Él ha hecho por la santificación, por la transformación de una mente destruida en el pecado, como a hoy podemos pensar diferente por el Señor. Así es. ¿Amén? Y como terminamos el podcast anterior, imposible para el ser humano Totalmente. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y tal vez usted que nos escucha nunca ha tenido esa, o nunca le ha querido dar esa oportunidad a Dios, de poder decir, bueno, he probado muchas cosas y nada me ha traído la satisfacción que buscaba. Usemos una expresión interesante, probemos, demos una oportunidad. Abramos la mente a entender qué es lo que el Señor quiere y veamos cómo es este camino, porque creo que resultará más interesante de lo que podemos pensar. Claro, es interesante. Termino en segundos con esto. ¿Te duele la cabeza? Tenés una pastilla en la mesa. La pastilla es eficiente para tu dolor de cabeza, pero no va a ser eficaz si no te tomas la pastilla. Correcto. Así que el plan salvífico de Jesucristo, a través de su espíritu, a través del proceso de regeneración y renovación, está abierto para todo aquel que quiera acercarse a esa fuente de transformación. El que permita que el Espíritu Santo opere en su vida. Correcto. ¿Verdad? Así que la Biblia es eficiente. Totalmente. Pero debe buscar ser eficaz en las personas. Y bueno. Cuando cada uno decida tomarla para sí mismo y no para otros. Correcto. Buena conversación. Muchas gracias por el tiempo. Así es. Y nos vemos la otra semana, si lo permite. Claro, gracias. Que esté muy bien. Chao.